Eh, hay cosas, algunas de ellas inesperadas, algunas que causan cierta controversia y en fin, en la línea telefónica está Manuel Granados, secretario técnico del grupo redactor del proyecto de la Constitución del jefe de gobierno de la Ciudad de México y consejero jurídico del gobierno de la Ciudad de México. Manuel, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo te fue de grito? Jorge, muy buenos días, como siempre un gusto estar contigo y con tu audiencia. Pues estuvimos con la representación del jefe de gobierno de la delegación de Luciano Carranza y efectivamente, bueno, pues ahí celebrando las fiestas patrias justamente el día de ayer. Bueno, fue un día muy movido ayer, ¿no? Porque pues ayer se instaló la asamblea, luego mandaron a los notables a un cuartito ahí Cuéntanos cómo fue. Bueno, primero decir que por mandato constitucional el jefe de gobierno entregó el día de ayer el proyecto de constitución de la Ciudad de México. Recordemos que es un proceso sui generis en donde no hay un esquema todavía pues normativo, está en ciernes pues que la propia Asamblea Constituyente apruebe el reglamento interior para justamente toda esta organización que regirá pues los debates, las sesiones tanto de comisiones como de pleno, y en ese sentido, bueno, pues esta realización pues de la Asamblea Constituyente en su primera sesión de instalación del día de ayer se realizó a través pues del secretario general de la Cámara de Diputados que por supletoriedad justamente de la norma, al no existir pues este procedimiento, la reforma constitucional pues establecía también que fuera a través de este esquema como se diera a pues la instalación de la propia Asamblea Constituyente. Y van a operar bajo las reglas de la Cámara de Diputados Federal, ¿no? Mientras hay un reglamento que los ampare a ellos. Así es, hasta este momento será justo con las reglas supletorias de la Cámara de Diputados. Sin embargo, bueno, pues una de las prioridades que debe de tener la Constituyente justo es aprobar su propio reglamento. Bueno, y entrando, empezaron los líos. ¿Qué hay de esto de Morena que se enojaron porque dicen que el maestro Batis es el que debe ser el presidente, que porque es el que más tiempo lleva de legislador? Bueno, ¿Qué tanto? La reforma constitucional... O sea, ¿y qué importa eso además, no? La reforma constitucional establece que quienes integrarán la junta instaladora, como fue el caso del día de ayer, son las personas de mayor edad. El primer supuesto es que quienes integrarán esa junta son las 5 personas de mayor edad. Y el criterio para saber quién preside, quién es el vicepresidente, quién es el secretario, es quién tiene la mayor antigüedad legislativa, digamos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues es evidente que en el caso de las y los diputados y diputadas con mayor edad, pues dentro de las designaciones que hizo el presidente de la República, hay una persona que tiene mayor antigüedad legislativa, que es Augusto Gómez Villanueva, y bueno, pues el argumento de los diputados de Morena, pues es de que ellos aducían el día de ayer que Bernardo Batis es el que mayor experiencia legislativa tiene, porque ellos rechazaban, digamos, a los diputados por designación y que solo reconocerían a los diputados que habían sido electos. Además, el presidente, bueno, finalmente el presidente, sea uno, sea el otro, pues no tiene mayor la verdad de las influencia que el otro, ¿no? Claro, porque pues el Pleno, como todas y todos saben, es, digamos, el órgano de mayor importancia en este esquema legislativo y por tanto el presidente, si bien conduce los trabajos, pues el voto del presidente es uno más en la toma de decisiones. O sea, si mi Manuel Bartlett tiene esa foto, o sea, es de los 5 de más edad, ¿verdad? Oye, déjame preguntar, ¿van a ser 99 o van a ser 100? ¿Cómo quedó ese asunto? Bueno, por parte de las designaciones, tanto del Ejecutivo local como federal, fueron dadas, es decir, está completa ese esquema, los 60 que fueron electos, y las designaciones tanto de la Cámara de Diputados como de senadores fue justamente en este punto donde no se reemplazó, sustituyó un espacio que por
un tema ponderado se tenía en la Cámara de Diputados y por tanto pues se generó ahí un esquema. Esperemos que la Cámara de Diputados pudiera en su caso completar este faltante. Yeah. A ver, Manuel Granados, consejero jurídico y servicios legales de la Ciudad de México, se conoce el texto de este proyecto de constitución pues al derecho y al revés. ¿Dónde van a estar los puntos que habrá de provocar mayor conflicto entre los constituyentes, dirías tú? Bueno, en primer término es un texto que no contraviene la Constitución Federal, esa es la primer limitante. Sin embargo, bueno, pues también hay un reconocimiento de derechos de la ciudad que son pues muy importantes, que tienen que ver con pues la integridad, los derechos sexuales y reproductivos, que será pues justo un tema y pues que generará pues algún tipo de debate. Lo que tiene que ver la eliminación del fuero, por ejemplo, la revocación del mandato, ¿no? Y los pues, candados que hay alrededor de eso. Bueno, pero los candados que hay en la revocación del mandato, pero es un esquema también en donde se fortalece mucho la participación ciudadana, en donde se genera estos mecanismos también de contrapeso para que exista una buena administración, como uno de los derechos que se establece también en la propia Constitución. Lo que tiene que ver con transparencia y rendición de cuentas, se establece como obligatoriedad la declaración que hagan los servidores públicos de la ley 3 digamos. ¿Y que se haga pública? Y que se haga pública. Y en ese sentido, pues son temas que si bien están puntualmente señalados, pues en otros ámbitos de competencia pues son distintos, no han sido plenamente aprobados, ¿verdad? ¿No crees que va a haber lío y controversia ahí por el predial? No hay en el tema de la propia Constitución impuestos, eso es exclusivo del paquete económico que en su caso apruebe el Congreso local, pero no hay un señalamiento de impuestos en la propia Constitución. O sea, la Constitución no toca el asunto que está haciendo tanto ruido del aumento o del posible aumento al pago del predial en pisos altos. No, el tema es exclusivamente del orden del paquete económico, no es competencia de la Constitución. Manuel Granados, consejero jurídico y de servicios legales de la Ciudad de México, ¿nos quedamos con 16 delegaciones o se va a cambiar ese esquema? No, lo que se establece en la propia Constitución es que hasta este momento hay una distribución territorial como la tenemos hasta el día de hoy, con 16 demarcaciones. La reforma establece que puede haber una división territorial, pero tendría que darse este supuesto hasta el 2018 para que pudiera generar o entrar en vigor en el 2021. Pero eso ya no sería parte del constituyente, sino que sería parte del proceso legislativo posterior. Así es, que se instale una comisión de límites territoriales que analicen las conveniencias para esta división territorial. Se establece la hipótesis o el supuesto, pero no, digamos, no hay en este momento una propuesta en ese sentido. Sin embargo, sí se modifica de manera importante la manera como están organizadas las ahora delegaciones, ¿no? Que ahora se van a llamar alcaldías. Así es, bueno, las alcaldías que sustituirán a las delegaciones ahora tendrán un esquema de control, de supervisión, de coordinación con un órgano colegiado, integrado por concejales electos también en este proceso, en donde habrá una participación plural democrática de los partidos políticos. Y en ese sentido, bueno, cosa que ha resultado en muchas críticas porque quiere decir más burócratas. Pero al final generamos un esquema también de vigilancia, de supervisión para que quienes estén al frente de las alcaldías pues consideren los esquemas de atención que quiera la ciudadanía y que se haga esto también un esquema de supervisión y vigilancia y sobre todo de cumplimiento de la política pública. Sí, para que no haya tantas fugas, ¿no? Como o que haya decisiones individualizadas que finalmente afecten a la ciudadanía y que la mayor parte pueda generar también un tema de consenso
en la aplicación, porque pues luego son decisiones unilaterales y no hay pues consenso o acuerdo ciudadano. Sí, que si se cierra este antro o que si se le da uso de suelo al otro, ese tipo de cosas. Ese tipo de cosas que tendrán que pues generar un esquema de atención inmediata y de participación ciudadana. ¿Realmente necesita la Ciudad de México esta nueva constitución? Es un esquema histórico y sí lo requiere, en tanto que la Ciudad de México durante años ha buscado siempre su autonomía en términos de un trato igualitario como el resto de las entidades, y es a partir de esta reforma como lo tendrá la Ciudad de México. Me refiero, por ejemplo, a la toma de decisiones legislativas. Recordemos que muchos de los temas en donde la ciudadanía ha incidido en materia de atención, como es seguridad pública, procuración de justicia, combate a la corrupción, la Asamblea Legislativa hoy por hoy no tiene atribuciones para legislar en esta materia, y es el Congreso Federal quien hace las veces para dictar pues las leyes locales, y eso, bueno, pues también nos pone en un esquema de desventaja, porque quienes diariamente vivimos esta ciudad pues no somos quienes tenemos participación en esa toma de decisiones. A partir de la reforma constitucional, por ejemplo, ya el Congreso local tendrá atribuciones en esas materias. El jefe de gobierno podrá designar a los titulares de los órganos de seguridad pública y procuración de justicia, y bueno, siendo aprobados por el Congreso local. Hoy, como está el esquema, es que el presidente de la República autoriza o no el nombramiento de estos servidores públicos, por ejemplo. Entonces, son temas muy importantes también que tienen que ver con la coordinación metropolitana, que tienen que ver con el medio ambiente, como movilidad. ¿Como endeudamiento? ¿Perdón? ¿Como endeudamiento? No, la deuda pública quedó por la reforma constitucional a cargo del Congreso Federal. O sea, no nos puede pasar, por ejemplo, lo que le ha pasado a Veracruz o a Chihuahua o a otros estados. Así es, nosotros, y decir que, por ejemplo, en caso de deuda, la Ciudad de México se ha conducido siempre, por lo pronto, con un esquema de atención en la administración del doctor Mancera con una responsabilidad alta. Es decir, el Congreso, por darte un ejemplo, nos ha autorizado 5,000 millones de pesos de deuda y solo se ha utilizado el 50% o menos de ello, lo que ha hecho también que la Ciudad de México tenga finanzas sanas. Entonces, ¿por qué la molestia del gobierno de la ciudad con el proyecto de presupuesto de egresos? Porque pues sí le pegaron un recorte, pero bastante pues respetable a la ciudad. Hay una molestia en tanto que se establece, por ejemplo, un fondo de capitalidad que logró también esta administración. Recordemos que la ciudad absorbe pues el gasto por ejemplo, en seguridad pública para la vigilancia de embajadas, de representaciones. Todo eso lo pagamos con los impuestos locales, en tanto que capital del país. Pues el operativo de ayer del Zócalo, sin ir más lejos, ¿no? Y por ejemplo, entonces, tienes que generar temas también en donde la Federación comprometió pues estos recursos a través de la reforma, y bueno, pues ahora está en cero. Porque no recuerdo si fue el jefe de gobierno en lo personal, pero alguien hizo el comentario de que como está el presupuesto, se va a ahogar la ciudad. Oye, nos quitan el dinero para el metro, para el metrobús. Digo, ¿cómo nos vamos a mover? Sí, no es un tema de certeza, y más para la capital del país, insisto, donde a las horas pico recibimos a cerca de 16 millones de personas, es decir, entre los 8,5 millones de habitantes de la ciudad, más quienes se trasladan para trabajar o para tener un esquema de tránsito en la ciudad. Atendemos justamente alrededor de 16 millones de personas, lo que hace, bueno, pues que también tengamos que sufragar para la atención de servicios públicos como transporte, como alimentación, como salud, que servicios que se tienen que prestar pues a quienes vienen a nuestra ciudad. Y que son más caros que cualquier tratamiento de basura. Pero bueno, en fin, ¿para qué me meto ya en esa danza? Te agradezco mucho que nos hayas aclarado estos asuntos, Manuel, y bueno, sé que seguirás muy de cerca todo lo que esté pasando en la Asamblea. ¿Cómo está el famoso recinto de Donceles, que hace mucho que no tenía actividad?
Bueno, es un recinto hermoso, histórico, que han remodelado el Senado de la República, que han cuidado pues todos los detalles y que, bueno, nos han dado las facilidades para ello. Decir que el recinto de Donceles, el Pleno está funcionando al 100%, que las salas alternas que se ofrecen por parte del Senado para sesionar, en este caso la Junta de Cánones, y los esquemas también que se han convenido con la Universidad Nacional, es para que también el Palacio de Minería funcione con salas para las sesiones de las comisiones, y eso, bueno, pues también nos ha ayudado para pues dar condiciones a la Asamblea Constituyente. Oye, y fue un privilegio trabajar con Porfirio Muñoz Ledo, ¿no? Es un tipo verdaderamente fuera de serie. Bueno, durante cerca de 7 meses, de manera intensa, prácticamente diaria, intercambiar diálogos, debates con Porfirio, con el ingeniero Cárdenas, con Alejandro Encinas, con Eugenia Martínez, es decir, con Juan Villoro, con Marta Lamas, con Clara Husitman, con Miguel Concha, en fin, con un grupo plural de la ciudad, que fueron quienes con sus aportaciones se construyó el proyecto de Constitución, más un grupo de asesores coordinado por el doctor Juan Ramón de la Fuente, en donde participó José Woldenberg, en donde participó Jesús Reyes Heroles, Julia Carabias, en fin. Oye, pero la ovación que se llevó Porfirio Muñoz Ledo fue, yo creo que muy merecida, ¿no? Bueno, sin duda, porque él coordinó desde hace muchos años pues esta Comisión para la Reforma Política del Distrito Federal en su momento, y eso hace, bueno, pues que tenga también un mérito propio y sobre todo, bueno, que generemos condiciones de entregarle, como fue el caso de ayer, en tiempo y forma por parte del jefe de gobierno, este proyecto de Constitución, que sin duda marcará precedente por muchos temas que son innovadores, con una visión, pues justamente que, como ya se afirmaba al principio, generará en algunos temas debate. Muchas gracias, Manuel, y estaremos en contacto pronto porque pues sé que habrá mucho tema de qué hablar en los debates para esta Asamblea Constituyente. Gracias, Manuel. Con todo gusto, Jorge, como siempre, a sus órdenes y desobediencia. Manuel Granados, el consejero jurídico y servicios legales de la Ciudad de México.